Bueno, buenos días a todas, a todos. Es un tema el del lenguaje, uno siempre lo aclara porque, por lo menos en mi caso, después de haber tomado nota de este lenguaje que históricamente lo constituyó, todavía no encuentro todavía un lugar de comodidad y confort en relación al lenguaje. Eso también está bueno, ¿no? Porque es un tema a problematizar, así que pido disculpas de antemano. Bueno, la idea un poquito de esta presentación es compartir con ustedes algunos de los hallazgos de la investigación de privatización que coordinamos junto con Miguel, con Adriana, acá en CETERA, sobre todo enfatizando algunos temas que nos parece que son centrales en términos de pensar las instituciones educativas, la construcción de las instituciones, tratándose de un curso de estas características. Lo primero que hay que señalar y que me parece importante destacar es que nosotros llevamos a cabo esta investigación intentando dar cuenta de qué continuidades había con las viejas tendencias o las lógicas privatizadoras en el campo educativo y qué aparecía básicamente, y en eso nos centramos, como novedades a partir del cambio de gobierno en el año 2015. ¿No? En este sentido, la investigación, yo tengo esta vieja edición, que es la misma, pero tiene el libro que ustedes tienen, el naranja, decimos ya que el color no tiene ningún significado especial, no sé qué decidió. Este libro lo que tiene agregado es un capítulo 6, que es la posición de la CETERA en relación a las acciones que fue desplegando para poder confrontar con esas tendencias privatizadoras. Pero lo que quería señalar entonces es que cuando trabajamos el tema de privatización de la educación, acá recuperamos una clásica distinción que aparece en los trabajos de Gold y Schondel, pero que podríamos identificar en diversos trabajos, que entender que la privatización no solamente tiene que ver con trasladar la prestación pública a el sector privado, sino que también tiene que ver con la introducción de lógicas, de valores, de forma de funcionamiento de lo privado dentro del sector público. Y esto nos parece que es un punto central para poder entender la etapa actual que estamos atravesando y que queremos que empiece a tomar otra forma a partir del fin de año. Que digo, no solo lo estamos atravesando en Argentina, y esto hay que hablarlo también en un contexto global más amplio, pero decíamos que una de las cuestiones que aparece como distintiva en relación a esta etapa con respecto a lo que fue las lógicas privatizadoras de la década de los 90, es que a diferencia de lo que sucedía en los 90, donde se decía hay que privatizar las escuelas, privatizar salud, educación, privatizar las universidades, avanzar en la privatización de lo público o de todas las instituciones a cargo del Estado, el gobierno actual no asumió diciendo que iba a privatizar la educación, la salud, etc., y no avanzó literalmente en ese sentido, sino que lo novedoso de esta etapa, y esto lo trabaja muy bien Pablo Gomaro cuando analizan el mundo pro, es que quienes ahora están a cargo del sistema educativo o de todas las áreas públicas del Estado lo que vienen es hacer negocios con el espacio público. Entonces no es lo mismo privatizarlo que en el sentido tradicional que utilizar el espacio público para hacer negocios privados. Y al tiempo que utilizan el espacio público para hacer negocios privados, lo que buscan es introducir también determinados valores. Y creo que es uno de los puntos sobre los cuales tenemos que trabajar, sobre todo en lo que hace a, digamos, los ejes de esta lógica privatizadora de los últimos años que, digamos, constituyen un combo muy complejo que articula formación en liderazgo, desde la lógica del coaching y la nueva gestión pública, que incluye una versión degradada, una versión particular de las neurociencias en el campo educativo, y que incluye todo un trabajo, un manejo también complejo con lo que aparece como educación emocional. Esta articulación entre formación en liderazgo, neurociencias, educación emocional desde determinadas perspectivas, se articula a su vez
esto vuelve aún más compleja la situación, con la difusión de valores más conservadores en el conjunto de la sociedad y también en el ámbito público, ¿no? Todo el retorno a discutir, el género en términos de ideología, todas las discusiones en relación a la implementación de la educación sexual integral, todas las propuestas de, comillas, despolitizar las aulas, digo, lo vivimos con el caso de Santiago Maldonado, pero es muy fuerte, por ejemplo, en Brasil. En Brasil hay un proyecto de ley que se llama Escuelas sin Partido, por el cual se busca, comillas, despolitizar la educación, y entonces no puedo dar referencias a Freire. Esto se acompañó de otro proyecto que tampoco se aprobó, que era que Freire deje de ser el patrono de la educación de Brasil. Despolitizar las aulas y justamente combatir lo que aparece como la diseminación de las ideologías de género, que lo vinculan con las ideas marxistas, el marxismo en las escuelas, Pablo Freire, etc., ¿no? Estas leyes en Brasil no se aprobaron, pero creo que uno de los puntos más complejos sobre el cual deberíamos en estos espacios reflexionar es qué ha pasado con estas medidas en términos de apropiación por parte de los sujetos. Y en lo que nos atañe a nosotros, qué pasa con la apropiación por parte del sector docente. ¿Por qué digo esto? Porque en Brasil también el propio presidente ha apelado a que las familias, ¿no?, denuncien a aquellos docentes que transmiten valores contrarios a lo que se supone, que no sé quién define, debería transmitir en las escuelas. Y entonces en Brasil, en diversos estados se observan, ¿no?, desde familias que van a hacer denuncias, familias estudiantes que graban a sus docentes, y a partir de esto entonces me parece preocupante poder analizar cómo esta lógica, si se quiere, más conservadora y más regresiva en términos a lo que consideramos que fueron procesos de ampliación de derechos, permea en el campo educativo. Entonces, bueno, formación en liderazgo, neurociencia, educación emocional, junto con toda esta línea que además se combina con otra cuestión que es central para entender la etapa actual, que es esta tercera ola neoliberal, donde la política del odio se combina con la política de la inseguridad, del miedo, en un combo explosivo, ¿no? Entonces, atrás de la política de inseguridad aparece la seguridad, y no son las escuelas seguras que reclamamos en Moreno para que dos compañeros no vuelen por los aires, sino que, por ejemplo, en la Florida se acaba de aprobar una ley donde escuelas seguras son los docentes portando armas, y en Brasil también se está planteando esto. En el caso de la Florida se plantea un entrenamiento y que esas armas no estén visibles, ocultas, pero en caso de necesidad puedan ser utilizadas. En Chile también se está discutiendo el tema de escuelas seguras, y escuelas seguras no son escuelas donde podamos trabajar con las condiciones adecuadas para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino atrás de la idea de escuelas seguras aparece como evitar la violencia social que irrumpe en las escuelas, o cuestiones vinculadas a armas, situaciones de conflictividad, etc., ¿no? Pues me parece que este es un punto central sobre el cual es trabajar. Y en el caso de nuestra investigación, ¿qué encontramos en relación a formación en liderazgo, neurociencias, educación emocional, que además constituye un mercado lucrativo muy interesante, muy apetecible, ¿no? Nosotros identificamos en la investigación convenios que el gobierno nacional, nos centramos en el gobierno nacional, pero también tomamos algo del caso de Provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones, que firmó con ONGs, fundaciones privadas, justamente para hacer un negocio. Entonces hay que descartarlo. La Fundación Barclay firmó convenios por aproximadamente en 4 provincias por 22 millones de dólares, pagaderos en dólares, para dar cursos de liderazgo educativo, solo con la investigación. La provincia de Buenos Aires ya firmó por un contrato menor en precios, pero también para dar cursos de liderazgo educativo, donde la Fundación Barclay abre los centros de liderazgo educativo en las provincias, da estos cursos. No sé si alguno participó, conoce, llaman los CLIES, Centro de Liderazgo Educativo, y ahí dan un entrenamiento de 6 semanas en el tema de liderazgo educativo. Y entonces combinan mercado,
con instalación de valores que refuerzan esa lógica de mercado, ¿no? Además, la provincia, la nación, junto con la Fundación Barclay, y sobre todo la nación y la provincia, se comprometen a no contratar otras experiencias de capacitación en el mismo tema, es decir, que la Fundación tiene la exclusividad en formar el liderazgo. Y acá deberíamos preguntarnos, ¿no?, en este espacio, primero si coincidimos que el diagnóstico, que el problema en nuestras escuelas es que no hay verdaderos líderes. Este podría ser el primer punto de partida. Consideremos que sí, lo que debemos lograr para mejorar los equipos de conducción de la escuela es formar el liderazgo. Y tal vez es un tema que podríamos discutir y podríamos acordar o no con ese supuesto, pero si acordamos que el problema es la formación en liderazgo, habría que discutir quién da esa formación. Si en la Argentina no hay universidades privadas, fundaciones que están en condiciones de brindar formación en liderazgo educativo, ¿por qué había que contratar a esta fundación? Y bueno, porque uno empieza a tirar un poco de la piola en cuenta que atrás de esta Fundación Barclay, ¿saben cuál es la Fundación Barclay? Es la misma fundación que da el premio al mejor docente del mundo, el Global Teacher Prize. Digo que nos llama la atención porque este año uno de los finalistas fue un docente de una escuela técnica de Argentina que quedó seleccionado entre los 10 mejores docentes del mundo. Interesante porque cuando el docente lo entrevista, no sé si leyó otras entrevistas, él dice: en realidad yo hago el trabajo que hacen muchos otros docentes. Lo seleccionaron porque él lleva adelante una radio comunitaria y él mismo señala que esa acción no entra dentro de la lógica de evaluación, digo, ¿no? El aprender, la prueba PISA, ninguna de las instancias de evaluación valoran esos espacios de formación que no sean los resultados en lengua, matemática. Tal vez uno encuentre una relación entre desarrollar una radio comunitaria, las competencias comunicativas, y después tengo un resultado en el aprender y en PISA, en las áreas de lengua, pero realmente entonces, ¿no?, para mostrar esta lógica, además es un premio, primero que bueno, premia en $1 millón, una fundación que como todas las fundaciones desgravan impuestos. Esta fundación, ¿cómo surge todo este acercamiento, este desembarco de la Fundación Barclay en la Argentina, a partir de que cuando asume el presidente Macri, se reúne con Suni Barclay en Davos, en el foro de Davos, y ahí acuerdan que la Fundación Barclay venga a transmitirnos toda su experiencia a la Argentina, y tenemos que agradecerles que han venido a darnos cursos de liderazgo por $22 millones. $22 millones para 4 jurisdicciones nada más. ¿Qué hay atrás de la Fundación Barclay? Está el grupo GEMS Foundation, que es la principal empresa educativa que vende cursos de liderazgo y escuelas a bajo costo en gran cantidad de países, sobre todo en países en condición de pobreza. Está presente en gran cantidad de países y constituye un negocio lucrativo muy fuerte. Esta GEMS Foundation, cuando cumplió 50 años, decidió crear la Fundación Barclay, que es justamente para ayudar a transmitir toda su experiencia y sus saberes, ¿no? Pero me parece importante porque atrás de esa figura, además, ¿no?, del docente, el mejor docente del mundo, no sé si vieron algo además como se anunció, este año lo anunció un actor, este año fue el año pasado, a principios de este año. La edición anterior cuenta que un astronauta se lanzó desde la NASA y lanzó el sobre donde estaba el nombre del mejor docente del mundo. Creo que no hay mucho más que analizar al respecto, pero sí es claro que el ejemplo de la Fundación Barclay, tal vez porque es el más grosero, es elocuente en relación a esta lógica privatizadora que por un lado hace negocios con nuestros recursos, con los recursos públicos, y por otro lado introduce valores, en este caso la lógica del liderazgo asociado a determinado modelo de liderazgo como forma de diseminar los valores de la nueva gestión pública en el campo educativo. Entonces me parece que este es un punto central, y ahí aparece, por ahí lo que aparece más en el trabajo es la descripción de las fundaciones, de los convenios, porque quisimos fundamentar con datos todo esto que estamos diciendo, no es que decimos privatización, sino que realmente esto aparece claramente fundamentado, y esto se da también junto con otro proceso también complejo, que lo analizamos con una tendencia privatizadora, que tiene que ver con el control de la información acerca de lo que pasa en nuestras escuelas, la información estadística, la información que se procesa, ¿no?, de las evaluaciones. Y ahí en la investigación destacamos la creación de otra fundación
fundación, que es el Observatorio Argentinos por la Educación, y además los nombres, bueno, ¿qué argentino va a estar en desacuerdo en ir por la educación, no? Pero en realidad Argentinos por la Educación, si uno lo mira, es un grupo primero que cuando se creó la fundación no tenía ninguna acción, no había llevado ninguna acción, y su primera acción fue firmar un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación, por el cual la Nación se compromete a darle los datos a este observatorio, va a firmar un convenio, y ese observatorio puede entrar en su página, en Facebook, y ver que ellos procesan la información. Atrás del observatorio, obviamente que están los grupos empresariales, donde ahí aparece un comité, unas personas que por ahí las invitaron, sin saber, de notarles que han puesto su nombre como para tener un comité académico que le dé reconocimiento, pero claramente, esto implica ¿no? todo un vaciamiento de una función central de nuestro ministerio, que es producir la información y usar esa información de determinada manera. ¿No? Esto se dio justo con un desplazamiento, con un vaciamiento de lo que fue la DINIESE, Dirección Nacional de Investigación y Evaluación de la Calidad Educativa, que entonces se transformó en la DIE. Evaluación en este gobierno pasó a ser una secretaría. Ahí aparecieron el aprender, el enseñar, gran cantidad de recursos en el presupuesto educativo que se destinan de otras áreas a la evaluación que se planteó que tenía que ser estandarizada todos los años, etc. Aunque después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional le bajaron un poco el precio, pero eso tiene que ver con las políticas de ajuste que el fondo exige, y entonces, bueno, tal vez no todos los años, y ahí empezaron un poco a poner el freno de mano en esa carrera acelerada de que había que evaluar todo, como dijo Bullrich, desde el nivel inicial. Y como dijo el presidente este año en el inicio de las acciones legislativas, esa fue su única propuesta para el campo educativo. Evaluar, avanzar en la evaluación, y por eso tenemos ahora presentado en la Cámara de Senadores, está el proyecto de Bullrich para crear un instituto autónomo de evaluación de la calidad, un poco en la línea de lo que México está discutiendo, que se implementó y no funcionó. Y también está la propuesta, que ya el año pasado discutimos, junto con Adrián y muchos otros colegas, el intento de derogar el artículo de la Ley Federal de Educación que impide dar información por jurisdicción, es decir, construir ranking entre las provincias y ranking entre las escuelas. Bajo un supuesto que es falso, porque Macri dijo, porque las escuelas necesitan información. Y no es verdad que no hay información. Y además, cuando los operativos pasaron a ser censales, la información está ahí en todas las escuelas, y a la escuela le llega la información de cómo le fue a sus estudiantes en matemática y lengua. Lo que no hay son ranking. Entonces, si lo que nosotros queremos es información para mejorar, información para detectar problemas, ver qué problemas tienen los chicos en el aprendizaje en determinadas áreas, suponiendo que las pruebas estandarizadas nos dan esa información, porque en general muchos estudios dicen que en realidad tampoco dan indicios de por dónde mejorar o cómo mejorar, pero suponiendo que esas pruebas podrían dar esos indicios, en realidad la información la escuela la tiene, la escuela llega esa información. Lo que no llega es una tabla de posiciones, como decían en el plan maestro, una tabla de posiciones de mi escuela en relación a las otras escuelas. Entonces, en esta lógica están avanzando, y en el negocio de la evaluación, ahí hay un capítulo que trabajaron Liliana Pascual y Luis Albergucci, donde analizan justamente cómo hay un mercado muy lucrativo atrás de las pruebas estandarizadas, Pearson, la empresa que aparece atrás, y todo lo que se desata, los cursos de capacitación docente, los libros, atadas a las mismas empresas que venden los enlatados de evaluación y después dan los cursos de capacitación, elaboran los libros. Y ahí entonces esto claramente, vuelvo a esta idea, que era privatizar el manejo de la información. Es una herramienta central para definir, construir, orientar la política pública. Entonces aparece un observatorio al cual el gobierno se compromete a pasarle la información, y son ellos quienes procesan la información, difunden los datos, y también, bueno, cómo se procesa la información, qué datos se difunden, cómo se difunden, también sabemos que esto tiene consecuencias en términos políticos, pedagógicos, etc. Bueno, simplemente para ir cerrando y poder pasarle la palabra a Adriana. Señalar entonces que esta es la etapa actual que estamos llevando a cabo en la investigación. Bueno, ahí analizamos, por ejemplo, cómo los convenios que se firman con la Fundación INECO, que es la fundación destinada al estudio de neurociencias. En la provincia de Buenos Aires se creó una unidad para estudiar el capital mental de las personas con la Fundación INECO, que es verdad que dice ahí, sus referentes no cobran, porque cobra la fundación, que ellos trabajan ad honorem
no cobran salario en la provincia. Entonces estas fundaciones que son contratadas para dar cursos de neurociencia, toda esta línea de formación que aparece vinculada no solamente al liderazgo educativo, sino a la idea de los empresarios exitosos, ¿no? Estas ideas de experiencias innovadoras que llevaron hace unos años atrás en el Salón Alfredo Bravo del Ministerio de Educación, llevaron a cabo una charla con un líder inspirador, que era el líder de, creo que Rangers Sin Fronteras. Además cobraban entradas, se vendían las entradas en el Salón Alfredo Bravo del Ministerio. No sabemos si es una provocación, si es una mezcla de conocimientos, si son ambas cosas. Pero junto con eso, el año pasado fue contratada Cris Morena, siempre me olvido, Cris Morena, donde más base cierta cobra y dice que en realidad el sistema educativo no sirve más, los sistemas no funcionan, y este año, bueno, creo que no les voy a contar, conocen más que yo, la provincia de Buenos Aires contrató otra fundación de Lucrecia Prat-Gay, que tiene ese manejo complejo en relación a las neurociencias y que plantea culo chato, cerebro chato, ¿no? El problema de las escuelas es que los estudiantes están sentados y por eso no se desarrolla el cerebro, que hay que tomar recreos emocionales, para las mujeres ir al shopping a hacer un recreo emocional. Son términos que me cuesta asumirlos, apropiarlos, y esto se da en algo muy complejo que también vamos a trabajar en esta etapa, que a lo mejor no aparece tanto acá, que es todo el tema de la educación emocional, ¿no? Los emoticones al lado de las planificaciones docentes, sentirnos alegres o tristes y que los estudiantes aprendan a controlar sus emociones. Esto tiene que ver con una situación muy compleja que, bueno, obviamente quedarnos conformes con lo que tenemos, aprender a ser felices con lo que tenemos. En esa felicidad unos serán los emprendedores exitosos y otros serán el capital humano necesario a formar, como dijo el exministro de Educación. Y además dijo, si formamos el mejor capital humano tendremos las mejores empresas, ¿no? Pero acá hay otro punto, y con esto quiero cerrar, que me parece importante en este espacio discutir, que es el sentido de la educación, el sentido de lo que hacemos en las escuelas. ¿Para qué educamos? ¿Cómo construimos colectivamente esos sentidos? Y cómo toda esta lógica privatizadora, introducción de valores conservadores, bueno, podríamos hablar de con mi hijo no te metas, con todo lo que hay atrás de todas estas cuestiones, cómo la introducción de estos valores, en cierta medida, no nos permite, nos distraen de la discusión central de para qué educar, qué sentido tiene la educación, qué sentido asume la educación hoy, en el siglo XXI, donde la sociedad cambió, donde las tecnologías están presentes en la escuela, otro gran mercado lucrativo, y poder discutir esto en función obviamente de un proyecto educativo, un modelo de sociedad, un modelo de país, cosa que en estas propuestas de formación en liderazgo, en neurociencia, control de las emociones no aparece. Y lo último que dejo como interrogante para que podamos pensar y preguntarnos es por qué estos discursos también tienen tanta pregnancia en el campo docente. ¿Por qué se abre un curso de neurociencias y los docentes, llenan la inscripción? ¿Qué respuestas encontramos a los problemas que tenemos cotidianamente en las escuelas y que a lo mejor no podemos construir las respuestas y a lo mejor la educación emocional, la neurociencia vuelve a colocar el problema en el cerebro del sujeto o en su corazón y a lo mejor eso en cierta medida nos sirve para amortiguar una situación que es muy compleja, pero preguntarnos, no en términos de culpabilización, responsabilización de colocar el dedo sobre nadie, sino preguntarnos por qué esos discursos tienen tanta pregnancia en la sociedad, ¿no? Y como decía Margaret Thatcher, la economía es el método, ¿no? El objetivo es el alma. Entonces, ¿qué tipo de subjetividad nos están proponiendo a partir de estas tendencias privatizadoras y en qué medida, cómo se da ese interjuego entre estos valores que se promueven y esta apropiación o no que se da en la sociedad, en las instituciones educativas, en nuestros equipos de trabajo con estos valores, ¿no? Bueno, lo dejo acá como signo de pregunta, queremos avanzar un poco en construir respuestas colectivas, no las tenemos, pero por ahí estamos caminando. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Primero, fantástico, las 12 en punto, empezamos. Segundo, ¿saben qué? No tengo el teléfono, sino mi apunte.
Entonces, disculpas porque a veces parece mucho que el teléfono, lo tengo en silencio, pero es que anoto ahí, me pesa menos llevar el teléfono que cargar la computadora. Después se apaga, me equivoco y llama. Bueno, pero esperemos que hoy, porque ahora sí se fue la computadora, no la pero decía lo de empezar a las 12 en punto, pero me parece poca cosa. Este curso se puede hacer, pese a todas las dificultades que el gobierno ha puesto durante estos 3 años y pico, ¿sí?, para que se puedan realizar los cursos que deben realizar los sindicatos. Como los sindicatos tienen que cargarse en el hombro lo que se puede hacer en la capacitación docente, cuando en realidad, digamos, hay una ley por la cual que debe cumplir el gobierno, que se llama Ley de Financiamiento Educativo, ¿sí?, y por la cual debería garantizar instancias de capacitación docente que no garantizan. Entonces, primera cosa, realmente me parece que es bárbaro, porque es un esfuerzo de cada uno de los que están acá, ¿no? Y también el hecho de estar acá, más a la luz de lo que acaba de decir Emilia, ¿no?, la preocupación respecto a, digamos, la concurrencia de muchos docentes a cursos de neurociencia, o en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, estas capacitaciones en donde se trabaja con la sensibilidad, etcétera. Ahora vamos a hablar un poco de eso también, ¿no? De manera que el hecho de que ustedes estén acá me parece que abre un espacio, un primer espacio de comprensión, donde podemos tener seguramente diferencias, ojalá las tengamos, ¿no? Si no tuviéramos diferencias no tendría sentido esto. Pero es un espacio en donde hay ciertos valores básicos que nos permiten un piso de comprensión, de discusión colectiva, que me parece que es muy importante. Es muy importante no solo en este momento de la Argentina, sino que es muy importante en este momento del mundo, ¿no?, donde hay el escenario de las discusiones en global, donde uno, no sé, leí esta mañana en el diario la guerra entre Estados Unidos y las empresas chinas de tecnología, por ejemplo, ¿no? El tema de la imposibilidad de Gran Bretaña, de los ingleses, de decidir si van a estar o no van a estar en la Unión Europea, y el avance de una terrible derecha, ¿sí?, que, ojo, que no solo existe en Europa, y tiene un porcentaje importante, existente. Hay elecciones en el Parlamento Europeo el sábado o el domingo, después de 5 años, ahora van a elegir diputados del Parlamento Europeo, y va creciendo esa derecha, ¿no? Y resulta que apareció en Brasil, y cuidado que tiene expresiones políticas anarquistas. Entonces, digamos, es una época en la cual nos afecta. Creo que Brasil es una prueba muy importante de cómo no estamos aislados, y no solo no está aislado la Argentina, sino que no estamos aislados en cada una de nuestras provincias, de nuestras localidades y de nuestras escuelas, ¿no? Porque, bueno, naturalmente que porque la situación económica y social afecta a nuestros alumnos, eso todos lo sabemos, y lo vive cada uno de nosotros, lo vive cada uno de los que están aquí sentados, y lo vive cada docente, ¿no? Pero además, ¿sí?, además digamos, la acción directa, ¿no?, además es por los grandes cambios en la cultura, en el clima cultural, en los valores, es el que trae esta hegemonía de grandes corporaciones, este protagonismo de grandes plataformas, es el que van ocupando espacios que son territorios de la nación. Entonces, cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros hablamos en la escuela de la nación argentina, o cuando hablamos de los límites de la Argentina, cuando hablamos de damos conceptos geopolíticos, ¿sí?,
ahí realmente tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema porque ni siquiera los textos con los cuales se cuenta o la forma como se ha formado alcanzan para dar cuenta de estos enormes cambios, en donde, bueno, de repente uno se pregunta cuáles son los espacios aún existentes de la nación, ¿no? O sea, cuando el Fondo Monetario Internacional está decidiendo nuestra vida cotidiana y está decidiendo, ¿sí?, cómo va a ser la vida de las escuelas y cómo va a ser la vida de nuestra provincia y por supuesto la del país, y esto además es populi, esto nos lo dice la televisión todos los días, no es un secreto de especialistas ni una fantasía, ¿sí?, es de los sociólogos o los economistas o no es así, o los militantes, ¿sí?, sino que en realidad es algo que está expuesto. Eso es uno de los temas más importantes a subrayar. Está tan expuesto, está tan dicho, ¿sí?, que es casi natural. Es casi natural, lo vamos a poner todos los que estamos acá a conversar acerca del Fondo Monetario Internacional y si va a haber un default o no va a haber un default con la mayor naturalidad del mundo. Y al mismo tiempo resulta que en la escuela tenemos que, estamos formados, ¿sí?, de manera tal, porque somos normalistas finalmente, ¿sí?, formados en institutos, algunos que somos muy viejos, formados en las viejas escuelas normales, otros formados en las actuales escuelas normales, ¿sí?, otros formados en alguna universidad, pero digamos que estamos formados en un concepto de nación, que es un concepto que hoy hay que sentarse a repensar. Hay que sentarse a repensar. Entonces, bueno, algunos plantean la nación es del pasado, la nación en realidad es un concepto de la modernidad, ahora estamos en la posmodernidad, por lo tanto, dense cuenta de que tenemos que salir al mundo, ¿no? Salir al mundo. Y que realmente no hay límites y que los límites son en todo caso, estaría detrás de eso, los límites en todo caso son los límites que ponen, ¿no?, las grandes plataformas, ¿no? Los límites son los límites que pone, ya no es Coca-Cola, ni solo McDonald's, sino que pone cualquier cadena, y sobre todo que ponen cada vez más cadenas de educación, intereses de educación, o los límites que pone, que se ponen a través de instrumentos como el PISA. O sea, para tomarlo como ejemplo, dado que Miriam lo mencionó, o sea, para tomarlo como ejemplo, el PISA lo produce la editorial Pearson, la editorial inglesa Pearson. Pearson era propiedad del Financial Times, que era el diario conservador inglés tradicional, que después lo compraron los japoneses y la empresa salió por el lado de una empresa educativa que hoy es una de las primeras vendedoras de paquetes de contenidos y evaluación del mundo, ¿sí?, que es Pearson Education. Entonces, Pearson Education además es a donde terceriza la OCDE, la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, para la cooperación, el desarrollo económico, que también se llama el Club de los Países Ricos, ¿sí?, le encarga a Pearson que produzca el programa PISA. Entonces, todos sabemos esto, pero lo que voy es a que el programa PISA también pone un límite. ¿Cuál es ese límite de lo nacional? Es el ranking, ¿no? El ranking de países. Resulta que hay un ranking de países donde nosotros, por supuesto, todos sabemos, quedamos por abajo, junto con toda América Latina, ¿sí?, con toda América Latina, y en donde hay un ordenamiento simbólico de los países del mundo, del valor de los países. Los países cobran un valor adjudicado, vamos a decir, desde ese lugar del club de los países ricos, lo digo metafóricamente, ¿no? Es decir, que adjudican un valor a los países, y ese valor que se adjudica a los países es el valor que se adjudica a nuestra nación. Es una degradación de nuestra nación, es una degradación de lo nuestro, una degradación de nuestra nación. No es algo menor para
la educación. Sobre todo porque la educación argentina, como todos sabemos, ha tenido a la nación como uno de los valores centrales durante toda su historia. En la formación normalista, la nación tiene un lugar central. Yo diría con un déficit, que es que en muchos periodos de la historia se recortó la nación de la región, que fue poco latinoamericanista la formación de los docentes durante la historia argentina. Fue mucho más, digamos, volcada hacia un nacionalismo por épocas liberal oligárquico, por épocas nacionalista popular, pero en pocos periodos hubo una mirada latinoamericanista, ¿sí? Una inserción del país en América Latina. Entonces, claro, cuando uno mira el mundo, después mira para atrás y se ubica en su lugar, y se ubica en su provincia, y se termina ubicado en su escuela y en su casa, ¿no? Porque realmente no hay ningún docente que esté recortado y que exista solo en la escuela. Todos los docentes somos ciudadanos, somos personas, vamos al súper, efectivamente, salimos a la calle, y después en un momento somos sobre todo docentes, pero nunca dejamos, digamos, de ser personas integrales, ¿no? Con un montón de problemas, pero en ese momento hay un momento en el cual decimos, bueno, ¿a dónde estoy parado? ¿No? ¿A dónde estoy parado y qué les enseño a los chicos? O sea, ¿qué les digo? Sea cual fuere, ¿sí?, la materia que enseño, o sea, cual fuere el área en la que estoy trabajando, ¿no? O sea, ¿cómo oriento a los docentes? ¿Cómo un equipo directivo orienta a los docentes? ¿Desde qué lugar? A mí me parece que eso es algo muy importante. ¿Dónde nos paramos? ¿Dónde nos paramos? Es decir, de la técnica por todos conocida de trabajar con la biografía de los chicos, que los chicos escriban su biografía, que hagan su historia, que reconozcan su lugar, yo creo que cobra muchísima importancia actualmente, mucha importancia, ¿no? Todo lo que signifique el reconocimiento empírico, digamos, de su situación, pero dando un salto hacia una comprensión mayor, ¿no? Una comprensión mayor de las razones de esa situación, una comprensión mayor de cuáles son los vectores importantes de ese mundo en el cual viven. Lo cual es válido, yo creo que para todas las edades, ¿no? Es válido para todas las edades, porque finalmente tenemos al maestro de las 24 horas, que es la televisión, internet, etcétera, hablando sobre eso todo el tiempo, hablando sobre eso con otra concepción que es esta que al menos yo quiero compartir con ustedes, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que avanzar mucho, digamos, por ese lado, por el lado de donde situarse. Ahora, claro, al mismo tiempo nos encontramos con que ustedes, directivos, ¿sí?, que forman parte de equipos que se encuentran con dificultades, porque cuando los recursos no alcanzan, el gas no hay gas y no hay calefacción, y viene una mamá y se pone mal, y vemos que hay chicos que no han comido, o vemos que hay diferencias muy fuertes, o vemos que los chicos están así con el celular, no como yo con un apunte, se va, sino que están jugando, no sabemos qué hacer con eso, ¿sí? No sabemos qué hacer, no sabemos cómo contenerlos. Cuando tenemos todos esos problemas encima, y encima nos amenazan con la evaluación, ¿no? Encima de todo hay un senador, ¿no?, y que insiste, y hay un ex ministro, el senador y ex ministro, que insiste con un instituto de evaluación, que insiste con evaluar a los docentes. Bueno, ya puedo volver a eso, pero realmente muy indignante. Ayer me decía alguien, pero ¿cómo puede ser, decía el rector de una universidad? Pero todavía insisten con eso. ¿Cómo puede ser que insistan hasta el último minuto con el tema de hacer un instituto de evaluación o una instancia que evalúe docentes, alumnos, etcétera? Habría que pensar, ¿no? ¿Por qué les importa tanto eso? Bueno, hasta el 9 de diciembre a las 11 de la noche van a ser bueno.
hay otro tema que es muy importante, que es que hay que también valorar cuál es el lugar de los equipos docentes en un momento en el cual las sociedades, y ahora no me refiero solo en Argentina, me refiero al momento histórico, al menos en Occidente, en donde realmente las estructuras institucionales están sufriendo cambios muy grandes. Y si no cambios, por lo menos, no me gusta la palabra crisis porque siempre es una palabra que sirve para decir cualquier cosa. Cada vez que hay un problema se dice, cada vez que alguien produce un problema se dice que hay una crisis, ¿no? Bueno, como que la crisis es como si cayera del cielo. Hay crisis. Bueno, no es así. Y las instituciones, y entre ellas el sistema educativo, ¿sí? Pero también el conjunto de las instituciones, han sufrido muchos cambios, ¿sí? Hay cambios enormes de valores, hay posturas distintas, hay cambios incluso en la estructura del poder de las religiones, de las iglesias, ¿sí? Hay nuevos actores, la penetración de las corporaciones no solo en el sistema educativo, sino que es en el conjunto de la vida cotidiana, lo cual hace que las instituciones realmente sufran mucho, lo que nosotros vemos permanentemente con el Poder Judicial, el Poder Legislativo que no funciona, etc. Uno ve, no sé, sigo con el ejemplo de lo que leí esta mañana, el Parlamento inglés, Dios mío, el rey de los parlamentos, más parlamento que el Parlamento inglés, y se matan ahí adentro. Pero no es solamente que discutan el problema, ojalá, eso está muy bien, para eso existe el Parlamento, sino que no pueden llegar a ninguna conclusión. O sea, la primera ministra cuelga de un hilo porque no pueden llegar a ningún acuerdo, si irse o no irse. Y lo que decía de la Unión Europea, que hacer no saben. Bueno, entonces, en ese marco de daño o de cambio, de deterioro institucional, yo me estoy preguntando mucho por una cosa que estoy trabajando, y les pido disculpas si por ahí divago un poco, porque como lo tengo en la cabeza, estoy pensando y hay cosas que no le encuentro solución a algunas cosas, a muchas. Pero me estoy pensando, bueno, ¿cuál es el espacio de la escuela, no? Y de repente se me ocurrió, la escuela es el último espacio de la nación. La escuela es el último espacio de la nación. Y la verdad que tengo escrito, y no solo escritora, sino una cosa así, y dice, la escuela es el último espacio de la nación. Y trato de trabajar sobre eso, ¿no? Pero, entonces, si la escuela es el último espacio de la nación, los equipos directivos de una escuela tienen una responsabilidad enorme, tienen una responsabilidad institucional enorme, tienen una responsabilidad de sostén. ¿No? Que no es solamente aquello que pesa muchísimo y que es el cotidiano de la escuela, ¿sí? Sino que hay una responsabilidad que trasciende, es una responsabilidad social y política, no digo partidaria, digo política, muy fuerte, porque tiene una responsabilidad de conducción social, no digo de la sociedad, sería mucho decir eso, pero sí tienen una responsabilidad social de conducción, de ordenamiento. Entonces, ahí es donde aparecen muchos peligros para la escuela. O sea, el liderazgo sobre el que trabajó Miriam tanto en este libro cuyo equipo ella con Miguel dirigieron. El tema del liderazgo, ¿no? Es el liderazgo busca desgastar las bases de la institución escuela. Eso es lo que busca. O sea, ¿para qué le interesa la escuela como institución a una corporación que lo que quiere es vender paquetes de contenidos y que promueve el homeschooling, que promueve que las familias decidan educar a sus hijos en su casa comprando los paquetes de contenidos? Esto no es una fantasía, esto pega estadísticamente en los Estados Unidos, aunque los Estados Unidos tienen un fuerte sistema educativo y nunca va a avanzar el homeschooling como para deteriorarlo, pero quiero decir, existe.
Y en países como Colombia, ¿sí? avanza, ¿sí? Y tiene, también me da miedo en la Argentina, porque la Argentina no es un país de moda, tenía mucho miedo la moda del homeschooling. Otro peor, cuyo nombre siempre me olvido, que no es la idea de que los padres compren paquetes educativos de acuerdo a una normativa para que después sus hijos vayan y rindan examen en una escuela o que la escuela los reconozca, que la idea final es esta, que el Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación o lo que fuere de cada país se transforme en una agencia de reconocimiento, ¿sí? de los saberes o los conocimientos que adquieren los alumnos a través de paquetes de contenidos de empresas reconocidas por el Ministerio de Educación. ¿Se entiende? Entonces, esto pega muy fuerte. Este es, digamos, en el paquete de negocios, ¿sí? de las grandes vendedoras de educación, ese es uno de los objetivos. Entonces, esa es una manera, ¿no? el homeschooling, pero la otra es que los padres puedan elegir libremente enseñar lo que quieran en una sociedad libre, ¿sí? Que no haya normativa. Que no haya normativa acuerda con las normativas de la OCDE, del Club de los Países Ricos. ¿Por qué? Porque la OCDE impone a los países miembros que liberen todas las trabas para la libre compraventa de educación. Entonces, eso significa, ¿sí? un mercado libre internacional de educación sin regulación. Con lo cual, el liderazgo, ¿sí? tiene como objetivo, ¿sí? descalificar al docente, mostrar que en los cursos de 6 meses se puede formar un educador, que ese educador es el acompañante de este tipo de procesos, ¿sí? En donde, digamos, el supermercado educativo va a permitir que se compre un paquete de evaluación, un contenido de matemáticas, otro de inglés o lo que fuere, y los gobiernos sean agencias, ¿sí? legitimadoras de eso. Ahora bien, yo creo que en la Argentina, voy a plantear una hipótesis, yo creo que en la Argentina el sistema educativo está fuerte todavía. Yo creo que los países latinoamericanos, probablemente Argentina, Uruguay y quizás Costa Rica, son los países, México pero con muchos problemas, quizás son los países en donde los sistemas están más íntegros, ¿sí? Y en el caso de Argentina, yo creo que, esto es la hipótesis más, digamos, no sé, difícil que debería ser demostrada, es que siempre en la Argentina ha habido una autonomía relativa de la docencia. Que si uno mira a lo largo de la historia argentina, encuentra que los docentes han tenido una autonomía relativa, que el sistema educativo ha tenido una autonomía relativa respecto, sí, a las políticas. Lo cual no quiere decir que los docentes no hayan tomado posturas, estuvieron en el golpe del Irigoyen, estuvieron en el golpe del 55, apoyaron políticas nacionalistas populares, apoyaron, la mayoría de los docentes, ¿no? O muchos docentes que apoyaron el kirchnerismo, otros que no, etc. No es que no tengan posturas políticas, pero sí que ha habido, ¿sí? algo por lo cual en los momentos más fuertes se siguió manteniendo una autonomía relativa, lo cual no siempre fue positivo. Muchas veces fueron posturas conservadoras y otras veces fueron posturas progresivas o progresistas, ¿no? De hecho, durante la dictadura, que es el ejemplo más cercano que tenemos, el sistema educativo argentino fue muy golpeado y tenemos docentes desaparecidos y tenemos víctimas y tenemos muchos estudiantes muertos, desaparecidos, pero el conjunto del sistema siguió íntegro, ¿sí? Entonces yo creo que todavía estamos en esa instancia. Creo que están golpeando las puertas, ¿sí? Es decir, golpeando las puertas para poder penetrar,
tanto en el sector público como en el privado, porque ojo que a las escuelas privadas tradicionales tampoco les viene bien este tema del supermercado de la educación, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que cabe una responsabilidad que para los equipos directivos es sin duda, debe estar en su lista, que es la de arraigar ese espacio de la nación que se llama escuela, ¿sí? Arraigarlo a la comunidad, Y esto implica retos, ¿no? Implica retos. Yo no les voy a explicar a ustedes el tema del vínculo con la comunidad, porque esto ustedes lo viven todos los días y saben lo difícil que es. Pero lo pongo ahí porque me parece que es fundamental, ¿no? Y el otro tema es el de la participación de los alumnos. Miren, cuando uno revisa experiencias nuevas, hechas desde diversos puntos de vista, ¿no? Experiencias nuevas que hay en el mundo, digamos, se encuentra que en toda experiencia nueva, en todo intento de hacer algo distinto a lo que podríamos llamar muy rápidamente la educación bancaria, ¿sí? Siempre hay un protagonismo de los alumnos. Siempre hay un lugar en donde los alumnos tienen palabra. Siempre, de alguna manera, participan sin ninguna duda en la evaluación, sin ninguna duda. Pero también participan en otras instancias del proceso educativo. Lo cual me parece que también cobra mucha importancia por otro problema. Y ese otro problema, que también es un problema actual, ¿no? Es el hecho de que hoy las diversas generaciones no se distinguen porque sucesivamente unos saben más que otros. No es que los más viejos sabemos más, ¿sí?, que los que tienen 50 años y ellos saben más que los que tienen 30 y que saben mucho más que los más jóvenes y que saben mucho más que los niños, sino que nos encontramos a cada rato con que enfrente hay un alumno que sabe más que nosotros, ¿no? Dice, la anécdota esa que circula en los últimos días se volvió a repetir, que es la docente con una alumna que había reprobado una materia y que le preguntó qué es lo que vos sabés, y ella dijo todo lo que sabía y sabía mucho que la docente no sabía, ¿no? O no sé por qué, una anécdota que es muy antigua, pero que en los últimos días empezó a circular de nuevo, ¿no? Entonces, nos enfrentamos a la necesidad de tener un vínculo dialógico. Es decir, ya no es que hay un teórico que se llama Pablo Freire y que es interesante o que hace cosas raras, sino que es una necesidad nuestra la de establecer un vínculo dialógico con los alumnos y obviamente con los docentes. Obviamente porque debe ser más difícil, ¿no? Debe ser más difícil con los docentes para ustedes que con los alumnos. Por lo menos es lo que yo estoy viendo en algunas escuelas. Ahora, yo quiero plantear junto con esto un último problema, porque estoy haciendo una especie de enunciado del problema, que son un poco los que me aparecen alrededor de este enunciado, que es la escuela el último lugar de la patria, ¿no? Y que es que nosotros como normalistas, y digo normalistas en sentido general, ¿no? Nosotros porque seguimos teniendo una formación normalista, estamos formados en una racionalidad. Y lo que se nos presenta ahora, de lo que describía muy bien Miriam, en realidad es una irracionalidad. Hay un intento de volver irracional el espacio del saber escolar, ¿sí? Iris Morena, Lucrecia Prat-Gay, la berreta versión de la neurociencia, porque la neurociencia es una rama muy importante, muy muy importante, pero lo que pasa es que el uso berreta didáctico de la neurociencia es decir, que realmente es muy peligroso,
muy, muy peligroso, ¿no? Entonces, esa apelación a la sensibilidad sustituyendo al saber, porque ese es el asunto. Es el tema de la sensibilidad sustituyendo al saber. A mí me pone muy nerviosa cuando hay ese tipo de cursos en donde bajan la luz, tranquilizan, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ir, que les dan una cita, ¿no? Y después baja la luz porque dicen que así se tranquilizan, después hacen ejercicios. Digo, pero a ver, ese docente después tiene que enseñar matemáticas. O sea, entonces, a ver, no se trata de que nos pongamos antiguos y nos olvidemos de, digamos, de todo un aspecto que en realidad no es sensibilidad en ese sentido, digamos, tan snob, sino que es la vinculación con la estética, la vinculación con el arte, la vinculación con el cuerpo, la vinculación con el deporte, que ha estado ausente en las escuelas y que hay que volver a encararlo, pero hay que encararlo de otra manera. No se puede encarar como filosofía de la educación la sensibilidad. Es una filosofía política de la educación esa, ojo. Está cargada de política. El problema es la sensibilidad, tranquilízate, cuando en realidad lo que falta es trabajo, comida, enseñanza, situaciones educativas fuertes, situaciones en donde podamos discutir con los alumnos, situaciones en donde el equipo docente pueda sentarse en la sala de profesores y tener una buena discusión. Faltan ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, digamos, a mí me parece que el tema de trabajar para una nueva racionalidad, tiene que haber una nueva racionalidad. Nosotros tampoco nos podemos quedar con la racionalidad normalista. Y si recorremos nuestra historia de la educación, vamos a encontrar que hay muchas cosas. Bueno, hay un ejemplo que todos conocemos, que es Olga Cossetti, para dar un ejemplo, ¿no? Pero, digamos, ha habido mucho trabajo en el interior de las escuelas. Cuando uno recorre las escuelas, se encuentra con que de pronto resulta que ha habido un trabajo en equipo maravilloso, en donde los chicos produjeron aparatos increíbles, en donde solucionaron problemas, en donde uno se encuentra que eso existe ahora. Tenemos el problema de que existe ahora, pero no hay conexión, que hay una desconexión, que no hay una suficiente articulación, no hay una suficiente evaluación de ese tipo, digamos, de iniciativas, no hay una evaluación de lo alternativo, hay una evaluación de otra cosa, hay una evaluación, digamos, de lo que consideran saberes, conocimientos válidos desde otro lugar, pero todo lo que está ocurriendo ahí adentro, ¿sí? Y todo lo que hacen muchísimos docentes cuando cierran la puerta del aula, y si se quedan con los alumnos, todo eso no entra en la evaluación. Y a mí me parece que el estimular la creatividad y el no solo estimularla, sino tomar nota, ¿no? Tomar nota, comunicar, vincular, ¿sí? Vincular, es el trabajar para esa nueva racionalidad. Esa nueva racionalidad que es casi una nueva filosofía política de la educación, distinta, con la cual enfrentar una filosofía de la educación disolutora. Entonces, yo creo, y esto para empezar a terminar, yo creo que es enorme la responsabilidad muy grande que tienen los equipos directivos. Cuando leía la vez pasada las declaraciones del presidente de Netflix, cuando estuve en la Argentina, salieron en el diario La Nación y después anduve buscando y las anduvo diciendo no solo acá, por todos lados, en otros países, cuando le preguntaron, bueno, ustedes compiten con Amazon, ¿cómo es? Con Microsoft, dijo, no, nuestro problema no es ese, nuestro problema es el sueño, nuestro problema es llegar a los sueños, ¿no? Entonces yo pensé, pero ya llegaron a los sueños y todos estamos medicamentalizados, ¿no? Ahora, ¿cuánta gente está, el sueño de cuántos está
controlado sí, por la industria farmacéutica. Es decir, pero quieren llegar a los sueños, ya llegaron al tiempo libre, por eso los chicos no pueden dejar en el celular los jueguitos, y es tan difícil hacer lo que tendríamos que hacer, que es poder usar el celular para la clase, ¿no? O sea, poder usarlo, ¿sí? Es una computadora, ¿por qué no podemos usarlo? ¿No? Tendríamos que poder usarlo. Bueno, pero el tema es que sí, capturaron el tiempo libre. ¿Se acuerdan cuando hace 20 años, los más grandes que están acá, 30, el tiempo libre era un lema de la UNESCO, ¿no? Trabajar en el tiempo libre, pero era otra noción de tiempo libre. El tiempo libre está capturado, entonces quieren capturar los sueños. Entonces, yo creo que algo que tenemos que hacer, me parece que es no dejar que capturen los sueños. Entonces podemos soñar, ¿sí? Con una escuela distinta, y a lo mejor podemos soñar con una nación distinta, soñar con una nación que nos contenga a todos, una nación, una región. Pero instalar que soñar es posible, ¿sí? Instalar que pensar otra filosofía de la educación es posible, instalar que otro vínculo entre los docentes y con los alumnos es posible, digamos, es casi, me parece, la tarea central que tenemos. Muchísimas gracias.